Dracul Mihawk es actualmente el mejor espadachín del mundo de One Piece. Sin embargo, por pequeños detalles que Ichiro Oda nos ha dejado en la historia, podemos llegar a la conclusión de que ese título le ha traído muchísimos problemas a su vida, llegando incluso a perder las motivaciones para seguir con esta. A través del personaje, el autor nos demuestra lo peligroso que es tomar un camino tan ambicioso sin contar con la compañía de los Nakama. ¿Quieres saber qué hay detrás de la rivalidad que tiene el Ojos de Halcón con Shanks el pelirrojo? ¿Cuál es la relación que actualmente tiene con su aprendiz Roronoa Zoro? ¿Cómo acabó siendo visto como el subordinado de uno de los mayores vendehumo de la historia? ¿Y qué tan importante fue para él haber conocido a Monkey D. Luffy? Descubre todo esto y más ya mismo en este video, donde les narraré y analizaré la evolución de Dracul Mihawk. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Dracul Mihawk nació hace 43 años en algún lugar, supongo, ya que de momento no existe información referente a esto más allá de su edad, cosa bastante curiosa, puesto que por lo general Oda tiende a comentar este tipo de cosas un tanto más superficiales del personaje a través de los SBS, o también se revela esta información por medio de las Vibrecards, las cuales posteriormente se canonizan. Sin embargo, con el caso específico de Mihawk esto no ocurrió, cosa que puede indicar que igual su lugar de nacimiento no es un dato tan superficial de él. Puede que esto sea algo relevante para más adelante y quizás por ello es que aún no se nos ha revelado. De hecho, existen teorías en la comunidad que apuntan a que es un extenryubito y que tiene algún vínculo con Imu por el diseño de sus ojos, pero eso ya es especular, puesto que de momento no se ha comentado nada referente a esto dentro de la historia. Así que sigamos avanzando. Durante su juventud, el Ojos de Halcón se hizo famoso dentro del mundo de la piratería. Esto debido a que dedicaba una cantidad considerable de su tiempo a enfrentar marines y derrotarles, cosa que le llevó a recibir el sobrenombre de Cazador de Marines, algo que tiene juego con el sobrenombre de Cazador de Piratas que posteriormente recibiría Roronoa Zoro. Pero bueno, según lo dicho por el SBS 108, Mihawk se la pasaba cazando marines porque guardaba un gran rencor a esta organización, esto debido a que experimentó una gran traición en su momento. Actualmente desconocemos qué tipo de traición fue esa que recibió, así como también por parte de quién ocurrió, pero lo que sí que es un hecho es que fue tan importante para él que le hizo actuar en contra de esa organización durante una buena parte de su juventud, además de que también marcaría su forma de ser por una gran parte de su vida, ya que hasta no hace mucho el personaje era uno bastante solitario y desconfiado en general, y ambos aspectos son producto a esa vivencia. Pero bueno, ese sería, por decirlo de alguna manera, el prólogo del personaje. Vamos, un tipo que por culpa de una traición se volvió sumamente edgy y pasó a dedicar a cazarse miembros de la marina. No obstante, el mundo en el que se movía cambiaría por un acontecimiento extremadamente importante para esta historia: la ejecución de Goldie Roger, pirata que estando en activo logró encontrar la isla de Locktail, llamando así al tesoro que ahí se encontraba como el One Piece. Esto le valió para ser conocido como el rey de los piratas, posicionándose así por encima de todos sus semejantes en ese mundo. Ahora, teniendo ese título, decidió entregarse a la marina para posteriormente ser llevado a Locktown, su ciudad de origen, y ser ejecutado públicamente ahí. Eso sí, no sin antes dar un discurso en donde anunció que todos sus tesoros se encontraban en esa última isla que descubrió, creando así a la gran era de la piratería, puesto que desencadenó que muchísima gente tomara el camino de la piratería motivados por Roger. Ahora, lo curioso de todo esto es que uno de los personajes que estuvo presente en esa ejecución fue Mihawk, al igual que Doflamingo, Crocodile o Dragon, todos esos personajes pertenecientes a la era que generó Roger con su declaración. Pero bueno, ahora centrándonos en el Ojos de Halcón, ¿qué hizo a partir de ese momento? Pues bastantes cosas, no se los voy a negar. Verán, el mundo de la piratería poco a poco se iría organizando, y mientras eso ocurría en paralelo, un joven Shanks el pelirrojo formó su propia tripulación. A partir de ese momento nació una rivalidad entre el que en ese entonces llevaba el sombrero de paja y Mihawk, ya que ambos tenían una gran habilidad con el dominio de la espada. Esto le llevó a constantemente tener duelos tan igualados que los resultados de los mismos se extendían por toda la Grand Line, llegando incluso a oídos de personajes con muchísimo renombre en aquel entonces como Barba Blanca. A todo esto, sí, sé que es un poco tarde para decirlo, pero Mihawk desde el vamos se nos mostró como espadachín, y lo curioso de esto es que cuando estuvo presente en la ejecución de Roger ya tenía su legendaria espada Yoru, la cual de hecho es una de las Meito más poderosas de todas debido a su grado de calidad. Vamos, que es una Saijo o Wasamono para los entendedores. Ahora, desconocemos si para ese entonces ya dicha Meito estaba en condición de Kokuto, es decir, si tenía su filo oscurecido de forma permanente, y este fue el momento en cuando más joven se mostró Mihawk hasta ahora, ya que el resto de información que manejamos de él previa a todo esto no tiene representación gráfica. Vamos, que no se ha visto como tal ni en el anime ni en el manga, y por eso no hay imágenes de Mihawk en su etapa de cazador de marines. Es un misterio, muy misterioso.
Pero ahora que sabemos de todo su origen y de parte de su desarrollo, toca hablar de un punto de inflexión en la vida del espadachín. Como ya les había mencionado, en su juventud, cuando inició la gran era de la piratería, desarrolló una rivalidad con el pelirrojo, misma que le sirvió a ambos para ir aumentando su poder desproporcionadamente. Vamos, que gracias a que sus combates tenían tanto nivel, estos se volvieron unas bestias en el terreno del combate, cosa que hizo que se tuvieran mucho respeto entre sí. Sin embargo, con el pasar de los años, esta serie de duelos llegaría a su fin, y es que 12 años antes del presente de la historia, el pelirrojo decidió ir hacia el East Blue, esto luego de asaltar un barco del gobierno mundial y robarse una Akuma no Mi extremadamente importante para la historia, la fruta del diablo de Nika. Posteriormente, estando en un bar de la Villa Fuchsia, un niño que se la pasaba juntándose con él cuando atracaba en el lugar se la comió, y tras un par de acontecimientos irrelevantes para el video, este se vio en la obligación de salvarle la vida sacrificando su brazo bueno en el proceso. Y ustedes se preguntarán, ¿qué importancia tiene esto en la historia de Mihawk? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Pues simple, al Shanks quedarse sin su brazo bueno, evidentemente perdió bastante destreza como espadachín, y Mihawk, al enterarse de ello, decidió ponerle fin a su rivalidad, puesto que no le veía sentido luchar contra alguien que ya no era tan habilidoso como antes, cosa bastante curiosa si me lo preguntan, puesto que más adelante veremos que a su manera el pelirrojo pudo seguir escalando tanto en su fuerza como en la jerarquía que había en la piratería. Pero bueno, a pesar de que Mihawk dejó de lado su rivalidad con él, le comentó que había conocido un chico en el Mar Azul, evidentemente estaba refiriéndose a Luffy. Con esto, el dueño de la Yoru ya estaría al tanto de la existencia del protagonista de la historia y de lo importante que era para Shanks, cosa que será trascendental para más adelante. Pero bueno, luego de esa reunión, Mihawk eventualmente se convertiría en el mejor espadachín del mundo, título que le sabría poco debido a que a quien consideraba como su rival en ese apartado se echó para un lado, y esto daría pie a que esa costumbre de ser una persona solitaria debido a la traición que recibió en su juventud le empezara a pasar factura. ¿De qué sirve estar en la cima sin tener a nadie al lado para poder celebrarlo? Estamos en una historia en donde el sentimiento de camaradería es súper importante, y esto se resalta mucho al ver tanto a los que lo tienen, como sucede con Shanks, Goldie Roger, Shirohige o incluso con Luffy, como también con los que no lo tienen, como es el caso particular de Mihawk, que podría decirse que entró en una etapa bastante oscura de su vida que le llevaría a convertirse en un Shichibukai, es decir, un pirata legal entre muchas comillas, puesto que fue avalado por el gobierno mundial. Todo esto a cambio de la tranquilidad de no tener que preocuparse por confrontar más ni a la organización ni tampoco a la marina. Y en paralelo a esto, Shanks se convertiría en un emperador del mar, siendo parte del grupo inicial de Yonkous junto a Barba Blanca, Kaido y Big Mom. Ya con esto el mundo estaría en la fase base que vimos cuando el protagonista inició su aventura, es decir, había un equilibrio de poderes en donde el gobierno mundial usaba tanto a la marina como a los Shichibukai para equilibrar la balanza de poder que tenían los emperadores del mar por el lado de la piratería, neutralizándoles así entre sí para evitar que pudieran seguir desarrollándose. No jodas, ¿en serio? Y antes de continuar con este video, debo comentarles que también le hice un video de evolución de personaje a Shanks el pelirrojo. Se los estaré dejando por aquí por si les interesa verlo después. Ahora sí, sigamos con Mihawk. Y ahora que ya hablamos de todo el trasfondo de Mihawk, toca empezar con su participación en el presente de la historia. El primer contacto que tuvimos con el personaje se dio en el arco del Baratie, y es que resulta que Don Krieg, uno de los piratas más poderosos del East Blue, se fue con su flota hacia la Grand Line, pero al adentrarse en ella tuvo la mala suerte de que se topó con Mihawk. Este destruyó toda su flota y luego le persiguió, haciendo que se tuviera que devolver al mar de donde salió. ¿Y la razón? Pues simple, Mihawk se encontraba aburrido y solo lo hizo para entretenerse, cosa que puede llegar a ser cruel, pero debemos tener presente que así es el mundo de la piratería. Dicho lo cual, esa excusa de que estuviera aburrido nos sirve para entender un poco más la situación en la que se encontraba el personaje. Recordemos que hace un momento les comenté que era una sensación muy deprimente la de estar en la cima, ya que no existía un rival que considerase digno, razón por la cual es normal que se encontrara aburrido en el mundo, puesto que parte de su desarrollo se debía a que estuvo metido constantemente en enfrentamientos de muy alto nivel contra Shanks. Pero bueno, Mihawk llegó al Baratie y ahí se encontró a Don Krieg intentando asaltar el restaurante. No obstante, en ese lugar también estaban Roronoa Zoro y Monkey D. Luffy. Estos dos personajes serán muy importantes para él más adelante, pero bueno, el primero, al ser un espadachín con el objetivo de convertirse en el mejor del mundo, decidió retarle, y Mihawk, al ver su ímpetu, decidió aceptar, eso sí, nivelándose lo más que pudo contra su rival, razón por la cual de su colgante sacó una pequeña navaja y se preparó para luchar contra el peliverde. Este último se sintió súper ofendido por ello, y la respuesta del Ojo de Halcón a esa reacción fue simple:
que no iba a sacar su arma principal para cazar una presa tan pequeña, dándonos a entender a nosotros los espectadores que el personaje es extremadamente orgulloso, cosa que de hecho va en concordancia con que decidiera no volver a pelear con Shanks luego de que perdiera su brazo. Pero en fin, la batalla contra Zoro dio inicio, y en ella el mejor espadachín del mundo pudo percibir que lo que le faltaba a su rival en habilidad le sobraba en voluntad, ya que sin mucho esfuerzo pudo detener todos sus ataques y responderle de forma efectiva. Pero a pesar de ello, Zoro siempre le fue de frente y mantuvo su orgullo como espadachín intacto, llegando incluso a aceptar su destino fatal al comprender que la diferencia de nivel era abismal. Mihawk, al ser testigo de cómo ese novato le dio la cara a la muerte con mucho honor, decidió no acabar con su vida, haciéndole así un corte en el pecho lo suficientemente grave como para marcarle de por vida, pero no lo suficiente letal como para acabar con él, y tras esto le dio un discurso en el que le motivó a volverse más poderoso, aceptando su reto futuro de volver a tener otro duelo en condiciones donde sí le pudiera demostrar el nivel máximo que pudiera alcanzar con todo ese potencial que le vio. Vamos, que la actitud de Zoro maravilló a Mihawk, quien, recordemos, estaba en una situación en la que literalmente no tenía razones para seguir viviendo, ya que su máximo objetivo lo logró, que era el de ser el mejor espadachín. Su más grande medio de entretenimiento desapareció, que fue el de rivalizar con Shanks, y debido a la soledad en la que vivía y a la zona de confort que se había creado por ser un Shichibukai, no tenía nada que hacer en general. Por todas estas razones, Mihawk vio en Zoro ese rayo de esperanza que le devolvería el interés por el futuro. Y bueno, toda esta situación y el discurso se dio en parte porque también vio en Luffy a alguien que le acompañaba a alcanzar ese objetivo, ya que luego de derrotar al Periverde, el usuario de la fruta de Nika se abalanzó valientemente en su contra, esto para defender a su compañero. A través de esta acción, Mihawk confirmó que ese par de novatos tenían la voluntad suficiente para llegar bastante lejos. Quizás no la astucia, eso sí, puesto que enfrentarse a un Shichibukai en ese punto no fue nada inteligente, pero sí esa ambición que tanto él mismo como a Shanks les hizo llegar tan lejos en el mundo de la piratería. Y hablando de Shanks, evidentemente cuando Mihawk vio a Luffy con su antiguo sombrero, le reconoció como al joven del que su rival le habló, cosa que incluso justifica aún más que haya decidido no cortar con su progresión en respeto a la voluntad de su rival. Pero bueno, tras haber dado su discurso y enterarse de que ambos querían ser el mejor espadachín y el rey de los piratas respectivamente, dejó el lugar, asumiendo que con esa ambición sería Luffy quien derrotaría a Krieg, y no se equivocó. De hecho, Luffy reafirmó el pensamiento de Mihawk al recibir su primera recompensa, la cual reflejaba que era el pirata más peligroso del East Blue. Cuando el dueño de la Yoru se enteró de esto, se fue hasta donde se encontraba Shanks para comentarle que se había encontrado con ese muchacho del que le habló, situación que llevó a que ambos celebraran por el nacimiento de una nueva era de la piratería. Ah, y cabe resaltar, ya por este punto de la historia Mihawk sí tenía su espada oscurecida de forma permanente. De momento no sabemos si fue él mismo quien la convirtió en Kokuto, pero no está de más asumirlo a mi parecer, ya que si no fuera el caso le desprestigiaría como espadachín y por consecuencia el sueño de Zoro se vería ensuciado, ya que este consiste en derrotarle y superarle como espadachín. Ahora, luego de haber conocido a Luffy y a Zoro, Mihawk se mostraría muchísimo más participativo en los eventos de su mundo, dándonos a entender que a partir de ese momento volvió a tener motivaciones para vivir en general. Prueba de ello es que, a diferencia de las reuniones anteriores, en la siguiente que hizo la marina con los Shichibukai decidió asistir, sorprendiendo a Doflamingo, puesto que le extrañó muchísimo verle en el lugar. ¿Qué lo que es, Sengoku? ¿Y para qué fue que tú nos llamaste aquí? ¡Cállese, coño! ¡Que esto es información confidencial! Si es información confidencial, mamagüevo, ¿para qué tú haces esta reunión? Pero para contextualizar, esta reunión la convocó Sengoku, el que en aquel entonces era almirante de flota, debido a la derrota que sufrió Crocodile en Arabasta, derrota que se dio por haber enfrentado a Luffy. Con esta acción, Mihawk confirmó la lectura que le dio al sombrero de paja en el baratí, vamos, la de que tenía una ambición que le haría llegar muy lejos. No obstante, el mejor espadachín del mundo eventualmente se encontraría en una tesitura un tanto complicada, y es que eventualmente sería convocado junto al resto de los Shichibukais para participar en una operación en contra de Barba Blanca. Sí, señores y señores, llegamos al punto de la historia de Marineford. Pero para contextualizar, Portgas D. Ace, hermano adoptivo de Luffy, entró en conflicto contra Marshall D. Teach por una traición realizada en el barco de Shirohige. Esto llevó a que ambos pelearan, que Ace fuera derrotado y posteriormente entregado en la marina. Dicha organización aprovechó esta oportunidad para usarlo de carnada para atraer a su capitán Barba Blanca y tenderle una trampa en donde ambos acabarían siendo ejecutados, eliminando así a uno de los emperadores del mar. Y sí, sé que estoy contando esto de forma muy superficial, pero tengan presente que igual esto no es tan importante para el desarrollo de Mihawk. Eso sí, si les interesa saber más de este lore, por aquí les estaré dejando la evolución de Barba Blanca que hice hace no mucho, en donde expliqué todo de forma mucho más detallada. ¡Qué bueno!
buen servicio. Ahora sí, ya puestos en situación, tal cual como lo predijo Sengoku al realizar su plan, Edward Newgate se aparecería en Marineford para intentar salvar a su hijo adoptivo Ace, y esto dio pie a que se generara la Guerra de la Cumbre, o conocida de forma más acertada como la de Marineford, misma en la que participó Mihawk, quien al tener al hombre más fuerte del mundo a su alcance, decidió medir sus fuerzas contra las suyas lanzándole el corte a distancia más fuerte del mundo según él, el cual fue detenido por Yosu, uno de los comandantes del emperador que poseía la Akuma no Mi del diamante. Pero bueno, más adelante la guerra se continuó desarrollando y Luffy intervino en ella para salvar a su hermano. Ante esta situación Mihawk comentó que el novato no dejaba de hacer cosas interesantes y todo era alegría y diversión, hasta que ese novato rompió las líneas enemigas y le tocó a él mismo ser quien le tuviera que hacer frente. En ese momento puntual el Ojos de Halcón blandió su espada disculpándose en su mente con Shanks por si el destino le llevaba a diezmar el camino del novato del que tanto le habló, preguntándose así también si el destino salvaría a Luffy de su espada, cosa bastante curiosa puesto que a través de este diálogo Mihawk cedió de cierta manera su voluntad a la de su Yoru. Esto dio pie a que se teorice que, de cierta manera, esto es algo que se necesita para hacer poder convertir una Meito en una Kokuto, pero de momento esto solo es una especulación, ya que de este proceso no tenemos casi información. Dicho lo cual, Mihawk puso contra las cuerdas a Luffy. Sin embargo, este último se aprovechó de que Buggy el pirata payaso estaba cerca e intercambió su posición con la suya. Posteriormente, al intentar escapar de él, Vista, otro de los comandantes de Barba Blanca, intervino en el enfrentamiento, dando vía libre al sombrero de paja para escapar del espadachín. Debido a toda esta situación, Mihawk comentó que Luffy tenía la habilidad más peligrosa de todas, y esa era la de conseguir aliados con facilidad. Tras esto, tuvo un enfrentamiento con Vista, el espadachín al que le reconoció su fuerza, pero dicho duelo fue interrumpido por el desarrollo de la guerra, puesto que las prioridades de ambos cambiaron en el momento en el que los pacifistas intervinieron en el conflicto. A partir de ese momento, la guerra llegó a su punto clímax, puesto que Luffy logró liberar a Ace, pero posteriormente este último sacrificó su vida para salvarle del almirante a Kainu. Esto dio pie a que Barba Blanca entrara en cólera y enfrentara al asesino de su hijo, a quien derrotó momentáneamente a costa de quedar extremadamente dañado por el almirante. Fue en ese momento en donde Barba Negra volvió a intervenir y le dio el golpe final al emperador, quedándose así con su fruta del diablo en el proceso. Esto hizo que el conflicto pasara a escalas mayores, puesto que Teach quería destruirlo todo. Sin embargo, la llegada de Shanks el pelirrojo le detuvo. Este sugirió que lo mejor para todos los bandos era que finalizara la guerra, y poniendo un enfrentamiento contra su banda como alternativa a esa sugerencia, dio fin a la guerra de Marineford. Se acabó todo. Todillo. Pero ahora, volviendo a Mihawk, aquí sucedieron dos cosas curiosas. La primera de ella es que en esta guerra este enfrentó a sus dos futuros compañeros, es decir, tanto a Buggy el payaso como a Sir Crocodile, puesto que ambos estaban del bando contrario al suyo. Curiosamente, el primero de ellos se transformaría en su compañero al ocupar el puesto de Shichibukai en el futuro, y el otro ya lo había sido previamente en el pasado al tener ese mismo rol. Por otro lado, otra cosa curiosa es que cuando llegó Shanks a intervenir en el conflicto, Mihawk decidió irse, alegando que el acuerdo que tenía con la marina era de enfrentarse a Barba Blanca, no a Shanks. Con esto queda más en evidencia ese orgullo que tiene al no querer confrontar a su antiguo rival luego de la pérdida de su brazo. Pero bueno, tras todo el conflicto de Marineford que dio cierre a la era de Shirohige con su muerte y la de Ace, Mihawk regresó a su territorio, la isla Kureigana, en la cual vivía de forma solitaria en un castillo. No obstante, cuando lo hizo se topó con una sorpresa un tanto curiosa, y es que tanto Perona, una de las subordinadas de Moria, y Roronoa Zoro fueron mandados por Bartolomeo Kuma un tiempo atrás al lugar. Evidentemente esto fue del desagrado de Mihawk, ya que recordemos que no le gustaba tener a gente cerca por lo desconfiado que era, razón por la cual quería que se fueran. Es por esto que al ver a Zoro le dio un bote en mal estado para que partiera del lugar. No obstante, para poder llegar a este, el espadachín debía enfrentarse a un montón de mandriles que estaban en el lugar y que eran sumamente poderosos. En un principio estos le superaban en poder, pero el peliverde se las arregló para derrotarles a todos. En paralelo a esto, Luffy regresó a Marineford, esto para darle un mensaje a todos sus nakamas, en el cual pospuso su reencuentro a 2 años luego de eso. Recordemos que previo a toda la trama de Marineford, en Shabondi todos ellos fueron separados por Bartholomew Kuma para evitar que la marina les capturara. Pero bueno, el punto aquí es que Zoro se enteró del mensaje de su capitán, y al verse en la situación de que debía entrenar para volverse más fuerte, no le quedó de otra que ir a donde se encontraba Mihawk y pedirle que le entrenase. En un principio el Ojos de Halcón se decepcionó por esto, ya que le parecía una locura que Zoro le pidiera a alguien que en teoría era su rival que le entrenase, asumiendo que tampoco había podido derrotar siquiera a los mandriles de la isla. Pero el usuario del Santoriu le
aclaró la situación. No quedaba nadie en la isla más fuerte a quien derrotar más allá que él, puesto que esos animales habían caído ante su fuerza. Posteriormente, Mihawk le preguntó la razón por la que quería que le entrenara, y recibió la respuesta de que era para superarle. Esto en un principio le hizo muchísima gracia, ya que era muy irónica la idea de tomar como aprendiz a alguien que eventualmente buscaría quitarle el título. Sin embargo, luego comprendió que Zoro no solo buscaba mejorar su beneficio, sino que también lo requería para luchar por el sueño de alguien más, en ese caso el de Luffy, dejando completamente su orgullo de lado por el objetivo de su capitán. Esto convenció totalmente a Mihawk, por lo que aceptó la petición de su ahora aprendiz. Y claro, es por esta razón que les comenté hace ratito que la percepción que tenía Mihawk de Zoro y Luffy sería muy importante a posteriori. Esto porque vio en ellos una ambición sumamente grande. En ese momento confió en que llegarían lejos, y ahora para mantener la consecuencia se veía en la obligación de aportar su granito de arena a la progresión de ambos. Luffy quería ser el rey de los piratas, y Zoro, para convertirlo en eso, se quería volver en el mejor espadachín del mundo. Además, a lectura personal, yo creo que puede que se haya visto reflejado a él mismo y a Shanks en ese par, y puede que sea por ello que tuvo más razones para aceptar la petición de Zoro. Y así transcurrieron 2 años en los que Mihawk entrenó al espadachín de los sombreros de paja, conviviendo tanto con él como con Perona. Esto evidentemente es bastante curioso, ya que en un principio Mihawk era un tipo sumamente solitario. Sin embargo, indirectamente gracias a las acciones del protagonista acabó consiguiendo involuntariamente compañía, ya que de no haber sido por el conflicto entre Luffy y Moria, Perona no hubiera sido mandada hasta allá con él, y lo mismo sucedió con Zoro pero con el incidente de Shabondi. Ahora, producto de esto podremos ver una ligera evolución por parte del mejor espadachín del mundo, y para hablar de ello nos debemos ir hasta lo ocurrido en el último Reverie celebrado. Sigan viendo. Que, para el que no lo sepa, es una reunión que hacen los gobernantes del mundo afiliados al gobierno mundial para decidir qué hacer con según qué situaciones que les afectan en general, siendo este caso particular el tema de los Shichibukai. Y es que, con la derrota de Crocodile y Doflamingo por parte de Luffy, salieron a la luz todos los problemas que estos generaban debido a realizar actividades ilícitas estando avalados por el gobierno. Por esta razón se llegó al acuerdo de eliminar por completo el sistema de los Shichibukai. Esto en parte porque el Dr. Vegapunk, el científico más pro del mundo, había desarrollado los Serafins, entre ellos el de Mihawk para sustituirlos, que por cierto por aquí les estaré dejando mi video del potencial de todos ellos. Pero bueno, que el gobierno mundial decidió eliminar a los Shichibukai, y evidentemente esto afectó a Mihawk, quien era uno de ellos. Por esta razón empezó a ser buscado nuevamente por la marina, y al verse en esta situación le comentó a Perona, que se había quedado con él luego del salto temporal, que se fuera del lugar para que se evitara problemas, demostrando así que le había agarrado cierto cariño tras toda la compañía que le hizo a lo largo de esos 2 años. Con esto se puede demostrar que ese Mihawk edgy que no confiaba en nadie por haber sido traicionado en el pasado había cambiado aunque sea un poquito. Y esto es interesante, ya que podría decirse que todo ello fue ocasionado indirectamente por el protagonista, puesto que recordemos que todos esos pequeños cambios en su actuar se empezaron a dar luego de que el espadachín le conociera en el baratí. Pero bueno, total que durante el conflicto entre Mihawk y la marina, este recibió una llamada de Sir Crocodile. En ella su ex compañero le hizo la oferta de trabajar en conjunto para evadir ser perseguidos por la marina, propuesta a la que Mihawk acabó accediendo. Y esto le llevó a reunirse con él en la isla Karaibari, sitio en donde Buggy el payaso se había establecido creando una empresa de cazarrecompensas al tener su puesto de Shichibukai. Todo esto se lo montó gracias al préstamo de dinero que le hizo Crocodile tras haber escapado de Marineford, y ahora que se vio en esa situación complicada tras la abolición del sistema de los Shichibukai, fue a cobrárselo, quedándose así con la empresa de Buggy's Deliveries, misma a la que fue Mihawk para asociarse con Crocodile, creando así a la Cross Guild, una organización que buscaba luchar contra la marina poniendo recompensas por la cabeza de sus integrantes, tal cual como si fueran piratas. No obstante, debido a que todos los empleados eran fieles seguidores de Buggy y que el propio payaso se había creado una reputación dentro del mundo bastante grande, de cara a la galería este quedó como el líder absoluto de la organización, cosa que en un principio molestó mucho a los dos. Sin embargo, Mihawk le comentó a Crocodile que era beneficioso para ellos que se centraran más en Buggy que en ellos, por lo que decidieron usarlo como la cara visible de la organización para pasar un poco más desapercibidos. No obstante, la cosa no les saldría tan bien como se imaginaban, puesto que en un arrebato de locura el payaso declaró ante todos los miembros de la organización que se sumaría a la carrera por el One Piece, cosa que molestó muchísimo a sus 2 compañeros, ya que eso implicaría que tuvieran que enfrentarse a los otros 3 emperadores que seguían estando en activo y que buscaban ese objetivo en común. Joder, esto sí es cine. Y bueno gente, esta es de momento toda la historia conocida que tenemos del mejor espadachín del mundo, la cual deberá ampliarse muchísimo más a medida que la trama vaya avanzando, puesto que la presencia de la Cross Guild en ese mundo será muy relevante de cara a lo que nos queda de trama. Dicho esto, con Mihawk podemos concluir con que fue un personaje extremadamente solitario, que debido a elegir el camino de la soledad se topó con un vacío luego de que consiguiera sus objetivos. Curiosamente, luego de la intervención del protagonista en su vida, esta cambió para bien, y actualmente se encuentra, aunque no quiera, en la carrera por el One Piece, cosa que de otra manera no hubiera ocurrido sin la
la seguidilla de situaciones que ocasionó Luffy con su aventura. De momento la pelea prometida contra Zoro está por llegar, pero seguramente esta acabará siendo una de las mejores de One Piece por el peso simbólico que tiene para ambos tenerla. Pero en fin, por aquí te estaré dejando la evolución de Monkey D. Garp que hice hace no mucho, así como también otros videos que te puedan llegar a interesar. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.